La fotosíntesis es un proceso muy importante realizado por organismos autótrofos fotosintéticos, como por ejemplo las plantas, las algas, entre otros. Y esto es muy importante para mantener la vida en la Tierra, esto porque estos organismos son capaces de transformar la energía proveniente del Sol a energía química, y esta es utilizada por los organismos heterótrofos, es decir, que no pueden hacer fotosíntesis para poder seguir viviendo. En el colegio te han dicho que la fotosíntesis consiste en que una planta toma energía del sol, le pones agua y toma el dióxido de carbono del ambiente para así transformarlo en oxígeno. Sin embargo, ¿realmente la fotosíntesis es un proceso tan simple? ¿O tendrán otros mecanismos o procesos más elaborados? En este video vamos a hablar acerca de la fotosíntesis, centrándonos específicamente en el trabajo que realizan las plantas para realizarla, así como hablar de la fotorrespiración, que es un proceso íntimamente relacionado con la fotosíntesis, que tiene que ver justamente con la rubisco, una proteína encargada de tomar el dióxido de carbono del ambiente, y justamente en este video vamos a abordar qué sucede con la fotorrespiración y qué efecto puede tener este sobre las plantas. Así que vamos a empezar con este video. Comencemos mencionando que la fotosíntesis se divide en dos pasos, es decir, en dos fases. La primera fase es la fase lumínica y la segunda fase es la fase oscura, o también llamada como ciclo de Calvin. Entonces vamos a describir cada uno de estos procesos. La fase luminosa de la fotosíntesis es la etapa en la que la energía de la luz solar es captada por las moléculas de clorofila y convertida en energía química almacenada en moléculas como el ATP y el NADPH. Este proceso ocurre en las membranas de los tilacoides dentro de los cloroplastos. El proceso de la fase luminosa la vamos a dividir en 5 pasos. Primer paso, absorción de la luz. Los fotosistemas son complejos proteicos que contienen moléculas de clorofila y otros pigmentos. Estos actúan como antenas que capturan la energía lumínica. Hay dos tipos de fotosistemas. El fotosistema 2, que es el primer fotosistema que participa en la fase lumínica, su clorofila central, llamada P680, absorbe la luz de una longitud de onda de 680 nanómetros. El segundo es el fotosistema 1, que funciona después del fotosistema 2 y su clorofila central, P700, absorbe luz de una longitud de onda de 700 nanómetros. Ambos fotosistemas trabajan juntos para transferir electrones y producir energía química. La siguiente etapa es la fotólisis del agua en el fotosistema. El proceso comienza cuando el fotosistema 2 absorbe luz. Esto excita a los electrones, llevándolos a un estado de mayor energía. Estos electrones excitados son transferidos a una molécula aceptora primaria, dejando un vacío en el fotosistema 2 que debe ser llenado. Para reponer esos electrones, el fotosistema 2 divide moléculas de agua, es decir, realiza fotólisis, en donde los electrones se transfieren al fotosistema 2, los protones contribuyen al gradiente de protones, el oxígeno molecular o simplemente oxígeno se libera como un subproducto. Justamente es aquí cuando la planta libera ese oxígeno y es así que nosotros respiramos el oxígeno liberado durante este proceso de fotólisis. Tercer paso, cadena de transporte de electrones. Los electrones excitados en el fotosistema 2 son transferidos a una cadena de transporte de electrones, un conjunto de proteínas incrustados en la membrana de los tilacoides. Durante este viaje, los electrones pierden energía gradualmente y esta energía se utiliza para bombear protones desde el estroma hacia el espacio tilacoidal. Esto crea un gradiente electroquímico a través de la membrana. Cuarto paso, producción de ATP o quimiosmosis. El gradiente de protones generado por la cadena de transporte de electrones impulsa la síntesis de ATP mediante una enzima llamada ATP sintasa y este proceso es conocido como quimiosmosis. Utiliza el flujo de protones desde el espacio tilacoidal de regreso al estroma para generar energía en forma de ATP. Quinto paso, fotosistema 1 y producción de NADPH. Después de pasar por la cadena de transporte de electrones, los electrones llegan al fotosistema 1. Aquí, la clorofila P700 absorbe más luz y los electrones son nuevamente excitados y transferidos a otras moléculas aceptoras primarias. Finalmente, los electrones son transferidos a una molécula llamada NADP junto con protones del estroma, formando NADPH. Como resultado final de la fase luminosa, tenemos producción de ATP, producción de NADPH y liberación de oxígeno como subproducto de la fotólisis del agua. Es un proceso bastante complejo esto de la fotosíntesis, en especial la fase luminosa. A partir de aquí, si nos damos cuenta, nosotros lo que hicimos fue generar energía, es decir, transformamos la energía lumínica proveniente del sol en forma de fotones
y los transformamos a energía química que puede ser utilizada por las células vegetales. Ahora, la siguiente fase es la fase oscura. En este proceso vamos a tomar toda la energía que recaudamos en la fase luminosa y lo que vamos a hacer es transformarla a carbohidratos para que así la célula vegetal o la planta pueda utilizarlos, ya sea para conformar su pared celular o para obtener esa energía que necesita de la glucosa y seguir creciendo, entre otras cosas. Entonces vamos a describir esta siguiente. La fase oscura de la fotosíntesis, o también llamada ciclo de Calvin, de igual manera la vamos a dividir en diferentes pasos. Primero, fijación del dióxido de carbono. La fijación del dióxido de carbono es el primer paso del ciclo y ocurre gracias a una enzima crucial llamada rubisco o ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. El dióxido de carbono se combina con una molécula de ribulosa 1,5-bifosfato, que es una molécula de 5 carbonos, y esta reacción forma una molécula inestable de 6 carbonos que se descompone rápidamente en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, cada una de 3 carbonos. El siguiente paso es la reducción de 3-fosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato. En esta etapa de 3 moléculas de 3-PGA se convierte en una molécula más energética llamada gliceraldehído 3-fosfato. Este proceso requiere energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADPH, ambos provenientes de la fase luminosa. El ATP dona un grupo fosfato al 3-PGA formando 1,3-bifosfoglicerato. El NADPH transfiere electrones al 1,3-bifosfoglicerato transformándolo en gliceraldehído 3-fosfato. Por cada 6 moléculas de 3-PGA producidas se consumen 6 moléculas de ATP y 6 moléculas de NADPH. El último paso es la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. De las moléculas de G3P producidas, una molécula es utilizada para la síntesis de glucosa y otros carbohidratos. Las 5 moléculas restantes de G3P se reorganizan mediante una serie de reacciones para regenerar tras moléculas de ribulosa bifosfato, permitiendo que el ciclo continúe. Tal como observamos en esta segunda fase, nosotros utilizamos la energía proveniente de la fase luminosa y la transformamos de tal manera en la que podamos hacer carbohidratos, que es justamente el producto final de la fase oscura, que es generar carbohidratos. Si nos dimos cuenta, hablamos de una proteína muy importante, la rubisco. Esta enzima tiene un nombre muy peculiar llamado ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Y por qué tiene este nombre tan peculiar en donde mencionan carboxilasa oxigenasa? Bueno, justamente aquí es donde entra la fotorrespiración. Verás, la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa o rubisco es una enzima que tiene afinidad tanto con el dióxido de carbono como con el oxígeno. Por lo tanto, esta enzima puede ser capaz de aceptar lo que es el dióxido de carbono, pero también puede aceptar lo que es oxígeno. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Va a provocar que la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa no funcione bien porque no va a poder absorber el dióxido de carbono. Entonces la planta, en lugar de estar haciendo fotosíntesis, estaría haciendo fotorrespiración, que justamente lo que hace esto es dañar a la planta y evitar que crezca. Y todo esto es perjudicial para la planta porque de esta manera, una vez que la rubisco se une con el oxígeno, primero va a ser un gasto de energía porque imagínense ustedes que realizaron toda la fase luminosa, requirieron un buen de energía, generaron ATP, NADPH y todo esto para que al final la rubisco simplemente diga no, bueno, voy a tomar el oxígeno y ya está, se arruinó la fábrica. Entonces esto es un gasto de energía innecesario para la célula. Además que esto es un desperdicio de carbono porque ese carbono que se pudo haber utilizado para formar glucosa ya no pudo ser usado. Entonces también genera un desperdicio de glucosa. Por lo tanto, es por esto que afecta tanto a la planta y es justamente lo que las plantas desean evitar. Pero, ¿qué hacen las plantas para evitar este proceso llamado fotorrespiración? Y justo aquí es donde entra la fotosíntesis C4 y CAM. Vamos a describir cada una de estas. La fotosíntesis C4 consiste en que las plantas C4, como el maíz o la caña de azúcar, la fijación del dióxido de carbono ocurre en 2 etapas y en diferentes tipos de células. Primero, el dióxido de carbono es capturado en las células del mesófilo y convertido en un compuesto de 4 carbonos. De ahí el nombre C4. Luego, este compuesto es transportado a las células de la vaina, donde se libera el dióxido de carbono para ser utilizado en el ciclo de Calvin. Este mecanismo concentra el dióxido de carbono alrededor de la rubisco, reduciendo la probabilidad de que fije oxígeno. La siguiente fotosíntesis es la fotosíntesis CAN
o la fotosíntesis del ácido málico. La fotosíntesis CAN, las plantas CAN como los cactus y las suculentas han adoptado una estrategia diferente. Estas plantas abren sus estomas durante la noche para captar dióxido de carbono cuando la pérdida de agua es menor. El dióxido de carbono se almacena en forma de ácidos orgánicos hasta que amanece. Durante el día, con los estomas cerrados, el dióxido de carbono almacenado se libera y es utilizado en el ciclo de Calvin. Entonces, en este video ya abordamos qué es la fotosíntesis, qué es la fotorrespiración y qué soluciones han encontrado la evolución para que de esta manera las plantas puedan seguir produciendo su glucosa para seguir alimentándose y evitar de tener ese desperdicio de energía. Ahora, este proceso en donde la fijación o la afinidad de una enzima no solo ocurre con las plantas, sino que también puede llegar a ocurrir con los humanos. Esto, por ejemplo, con los eritrocitos en la hemoglobina, donde en lugar de tomar lo que es el oxígeno, nosotros tomemos dióxido de carbono, produciendo así lo que es estrés oxidativo y dañe nuestras células. Ahora me gustaría finalizar diciendo que me parece muy increíble todo este proceso de las plantas, de la fotosíntesis, porque no es un proceso tan simple, no es solamente como que agreguemos sol y agreguemos agua y dióxido de carbono y ya está, sino que es todo un proceso mucho más complejo que es llevado por las plantas, que lleva todo un proceso bastante complejo y todo esto ocurre dentro de una célula. Entonces me parece bastante complejo y aún así, a pesar de todo esto, existen ciertos errores como lo es la fotorrespiración. Entonces todo esto es fascinante, este mundo de la bioquímica detrás de las plantas. Sin más, espero que este video les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido muchas cosas más y nos vemos en un próximo video. Chao.